Generalmente no se toma en cuenta la influencia psicológica y social, la idea de una filosofía geológica que tuvo en la Europa del siglo XIX, el cambio del catastrofismo al actualismo, ya que el primero está intrínsecamente relacionado con el creacionismo. Esto implica que el pasaje del catastrofismo al actualismo en el campo de la geología y la paleontología, implica dejar atrás el concepto del creacionismo, y con él los principios religiosos que lo sustentan. Fue creciendo la idea que la geología de la Tierra ya no estaba formada por una gran catástrofe repentina de origen diluvial y divino, y que su formación no tuvo como origen hace unos pocos miles de años como se pensaba. Se consideró que su formación se produjo por causas naturales y que se sucedieron paulatinamente durante millones de años. Estos cambios dieron lugar a muchas teorías científicas, produjo cierta libertad y expansión al permitir diferentes formas de ver y de pensar, sin embargo, por otro lado, trajo determinados sentimientos de soledad, separación, y de incertidumbre, porque a partir de estos cambios científicos el sujeto debía mudar la idea de un creacionismo sobrenatural milenario, para considerar una existencia paulatina y medida en millones de años. Al cambiar una teoría por otra, los relatos del libro del Génesis sobre el diluvio y la creación, fueron puestos en duda como hechos históricos e interpretados como relatos míticos. La lógica eurocéntrica se relaciona estrechamente con el racismo, el prejuicio, el odio, la soberbia, y el sentimiento de omnipotencia. Del mismo modo, la antropología, la filosofía, la sociología, la psicología, la política, y el derecho, entre otros campos de conocimiento, se vieron de alguna manera influenciadas por estas ideas. Creyendo que la inteligencia se transmite por herencia, juzgaron entonces que la civilización más avanzada, o sea la europea, la heredó de ciertos pueblos antiguos que portaban en sí mismos esa simiente, y que históricamente dieron a luz al hombre europeo. Ahora solo queda la tarea de descubrir esa simiente, ese pueblo superior del cual emergió la cultura europea. Hegel jerarquizaba al hombre blanco, rubio procedente del norte de Europa sobre las demás razas inferiores existentes. Bajeot, como la mayoría de los intelectuales de su época, ponderaba a la cultura griega como portadora de esa simiente. Más tarde Hitler creyó detectar la superioridad del imperio alemán, en la raza aria. Bajo estas circunstancias, nada ni nadie tendrá la capacidad de modificar una verdad heredada e impuesta naturalmente, una construcción biológica, ajena a la voluntad humana. Se supone entonces que la herencia europea ha de ser siempre superior a todas las demás, será inalterable, porque ha sido misteriosamente elegida por la divinidad, la naturaleza, la predestinación y la biología. Sin embargo, del mismo modo que la teoría creacionista, la lógica de Grecia y de la Roma republicana como la fuente histórica e inspiradora de la Europa decimonónica, y cimiento fundamental de los valores, la estética, la democracia, la inspiración, el refinamiento, la admiración, fue perdiendo su vigor con mayor celeridad en la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente a la Gran Depresión entre los años 1875 y 1897, la burguesía y la aristocracia se vieron amenazadas de perder sus privilegios. La economía se vio afectada, la sociedad se levantó para exigir el derecho al voto, y surgieron grupos anarquistas, que se opusieron al poder político y económico. Bajeot habla de una ley rígida. Los pueblos inferiores deben someterse voluntariamente a las leyes impuestas por los pueblos superiores o de lo contrario estos actuarán enérgicamente para imponer esa ley rígida pero necesaria para el crecimiento de ese pueblo inferior, y para la humanidad. El pueblo superior impone el progreso, no existe otra forma de llegar a ese progreso, solo a través de esta ley rígida, que no es otra cosa que la ley darwiniana de la supervivencia del más apto, aportada desde la biología y aplicada en el plano político, social, y nacional. De la misma manera que los seres vivos están sujetos a ciertas leyes biológicas hostiles, por las cuales una especie debe necesariamente eliminar a las demás para poder sobrevivir, de la misma manera, existen leyes que se manifiestan en el plano de la política, por las cuales, una nación deberá eliminar necesariamente a las demás naciones si desea sobrevivir, y al mismo tiempo lograr transformarse en un faro para la civilización. Podemos llegar a saber qué pueblo ha sido elegido naturalmente para gobernar, conociendo al vencedor, al pueblo que tiene mayor poder bélico sobre el otro. Visto desde una perspectiva analógica, el calvinista creía que era posible llegar a saber quién ha sido predestinado por la providencia, conociendo la prosperidad económica de sus acólitos. La prosperidad era un indicador de la salvación.
Mientras la prosperidad económica le mostraba al calvinista su salvación eterna, la supervivencia del más apto le enseñaba a Darwin la estricta ley de la naturaleza, mientras que la ley rígida para Bagehot era un indicador del progreso humano, eliminándose unos a otros. Hay una tarea política que es naturalmente encomendada a los pueblos superiores. El término energía utilizado para referirse a las conquistas bélicas, guarda cierta relación con la energía mecánica, propia de los avances industriales. El hombre máquina europeo, debe producir conquistas, subyugar pueblos, obtener beneficios. La energía de la máquina para producir artículos, guarda relación con la energía bélica humana para expoliar a las naciones conquistadas. El mismo hombre deberá convertirse en una máquina bélica cuya finalidad es aniquilar y expandirse. El darwinismo social fue aceptado en Europa con celeridad y agrado porque estimuló notablemente el ego de los europeos, principalmente a la clase burguesa de las potencias colonizadoras, sobre todo a la burguesía inglesa. Por él se creía que los europeos habían alcanzado la cúspide de la civilización, y que el salvaje no podía resistir el contacto con las naciones civilizadas, pereciendo al poco tiempo, sucumbiendo ante su presencia hasta extinguirse y desaparecer. Se creía que todas las culturas anteriores al siglo XVIII, eran naturalmente inferiores, estacionarias, pasivas, más débiles y vigorosas que la raza germano-anglosajona. Se tenía un concepto prejuicioso y monolítico de las culturas, mediante la falacia que todas ellas tienen las mismas características entre sí, salvo cuando son comparadas con Europa. El darwinismo social, contiene elementos transmutados de carácter religioso, ya secularizados, siendo la biología y la política sus destinos. Se creía que los pueblos salvajes misteriosamente no podían resistir la mera presencia de las naciones colonizadoras. Esta creencia, guarda una profunda relación psíquica con los relatos bíblicos, por la cual, los paganos no podían soportar la siaquina, la presencia de Dios. La presencia mortal de las naciones de Europa frente al salvaje, es relacionada con la presencia letal de la siaquina frente a la idolatría. Europa se arroga una misión redentora justiciera, todopoderosa, se postula como la siaquina, la presencia divina en la tierra. Hegel afirmó que, los indígenas, desde el desembarco de los europeos han ido pereciendo al soplo de la actividad europea, estos pueblos de débil cultura perecen cuando entran en contacto con pueblos de cultura superior. Por su parte, Bagehot, inspirado en Hegel, afirmó que los salvajes en el primer año de la era cristiana, eran, a poca diferencia, lo que en el siglo XVIII de dicha era, y dado que han resistido el contacto con los hombres civilizados de otros tiempos, mientras que sucumben en el nuestro, de ahí se sigue en lógica consecuencia, que nuestra raza es, según todas las probabilidades, más fuerte y vigorosa que la de los antiguos. Bagehot, 1877, página 65. Se suponía natural el uso de la fuerza, para imponer la unidad de los poderes dispersos y aislados con el fin de fundar un Estado. Para alcanzar el progreso era imprescindible desplegar determinada capacidad bélica sometiendo y unificando a los débiles pueblos diseminados. El gobierno debía imponer la obediencia, sin importar los medios utilizados para tal fin. La manera para imponerla era una cuestión secundaria, lo importante era obtenerla. Bagehot afirmaba que esa obediencia puede obtenerse mediante la unidad de la Iglesia y el Estado. En realidad no importa si se le llama Iglesia o Estado, no deberá haber diferencia entre el rey y el sacerdote, ya que ambos deberán enseñar una misma cosa, como de la misma manera no habrá diferencias entre las penas legales y las penas espirituales. El hombre primitivo es débil y tierno, y debe ser endurecido por medio de prohibiciones a través de la unidad de un Estado y a través de una clase distinguida. Bagehot, 1877, página 286. El significado de unidad nacional de Bagehot, es un concepto mecánico, impuesto mediante el uso de la fuerza por una clase distinguida. La unidad solo puede lograrse mediante la incorporación y opresión de los pueblos dispersos con el fin de fortalecer a las naciones en su lucha darwiniana. Todo lo que las naciones erijan lo deben hacer para lograr esa unidad autoritaria. El sentido homogéneo de cooperación, de fraternidad, de solidaridad, la construcción de unidad, de grupos cooperativos, de alianzas, de vínculos de cohesión, la búsqueda de semejanza entre las diversas aspiraciones, no tiene valor en sí mismos, no tiene ningún significado para los teóricos de las nuevas naciones independientes. Todo esfuerzo se orienta al fortalecimiento nacional, a fin de evitar el impotente hombre aislado con la finalidad de resistir las agresiones de otras naciones,
prevalecer ante ellas, someterlas e incorporarlas a esa unidad. Todas las manifestaciones humanas desde la guerra, el arte, la belleza, el amor a la meditación, la tendencia a cultivar las facultades del espíritu, tienen como objetivo principal, lograr ese fin unificador. Se supone que debemos eliminar a un otro o de lo contrario seremos eliminados. Si no se progresa se corre el riesgo de quedar excluido. Si nos detenemos en este proceso corremos el riesgo que se levante un enemigo potencial contra nuestra nación estacionaria y tome su lugar. El concepto de progreso está impregnado de la ideología darwiniana, de la supervivencia del más apto transmutado desde la biología hacia la política, porque, cuando a una sociedad le falta una sólida alianza cooperativa, un vínculo de cohesión, pronto es destruida y vencida, por otra bien provista del vínculo de que carece la primera. Los grupos que vencen valen generalmente mucho más que los vencidos, y de esta manera el mundo primitivo se fue perfeccionando poco a poco y mejoró sus condiciones. Bagehot, 1877, página 285 a 292. Bagehot cae en la inconsecuencia. Para él y en sentido general para la lógica colonialista, la violencia es deseada y rechazada simultáneamente. Es aceptada cuando la ejercen las naciones civilizadas, y es rechazada cuando se convierte en tiranía, es decir, cuando es ejercida por los pueblos salvajes. En las naciones superiores la violencia es necesaria para lograr el progreso, en cambio cuando es aplicada por los salvajes contribuye a perpetuar la superstición, la costumbre, el comportamiento irracional, pueril, grosero y conservador. Existe una violencia civilizada y una violencia salvaje. La primera nos conduce como destino final a la distinción, el refinado gusto, el buen sentido y la prudencia, en cambio la violencia salvaje nos conduce al estatismo. Los que progresan se multiplicarán, y los que rechazan este modelo de progreso sucumbirán necesariamente bajo las armas del enemigo. Estas ideas han creado un tipo psicológico ansiógeno, en constante estado de alerta, temeroso, siempre preparado para enfrentar un peligro externo, una posible invasión inminente y construyendo enemigos. El miedo a ser aniquilado, a desaparecer, a los cambios desfavorables y repentinos, ha sido la fuerza que estimuló al trabajo compulsivo, imprimiendo en las flamantes naciones colonizadoras, un concepto nuevo de un tiempo acelerado y ansiógeno. Este miedo a la pérdida desde el plano político-económico, industrial, es el resultado de la transmutación de contenidos religiosos que anteriormente produjeron diferentes miedos fundamentados en la esfera de lo espiritual y lo teológico. A partir de la Reforma, el protestantismo había impuesto esa desconfianza mediante la idea de la pérdida de la salvación condicional, preparando el escenario para la formación de las nuevas naciones. Ya hemos visto que en el pensamiento de Calvino la salvación no se ganaba o se perdía, sino que cada cual nacía predestinado tanto para la condenación como para la salvación. En este caso el trabajo compulsivo estaba destinado a asfixiar la duda, mediante el éxito en los negocios y en la economía como evidencia de la predestinación salvífica. En el caso de Lutero se debía sostener una salvación que se podía llegar a perder, mediante la evangelización constante de un trabajo infatigable y compulsivo desde una dimensión religiosa, de tal manera que llegado el momento de partir de este mundo, la divinidad tenía que encontrar a los fieles trabajando en la evangelización. Si se detenía ese proceso de trabajo compulsivo, se corría el riesgo de perder la salvación, de tal manera que la inacción revelaba el fracaso del creyente como evangelizador y transmisor de la verdad. Estos temores a la pérdida y al estatismo religioso, de pereza y desidia, se transmutó bajo el concepto de naciones estacionarias. El trabajo compulsivo pasó de un carácter obligatoriamente sagrado a ser obligatoriamente necesario para el progreso económico. Lutero estaba perturbado por intensas dudas e incertidumbre sobre su propia salvación. En su comentario sobre el libro de los Romanos, 3 y 22 afirma lo siguiente, ya que no somos capaces de saber si contamos con toda palabra de Dios o negar alguna. Tampoco somos capaces de saber si realmente somos justificados o salvos. Por lo tanto, ya sea mediante la predestinación calvinista, o el concepto luterano de la salvación, el protestantismo ha inspirado la duda, la incertidumbre e insignificancia, y con ello, el temor a la pérdida de lo obtenido, temor que más tarde se manifestó bajo la dimensión política, social y económica, donde el concepto de progreso es el resultado de la transmutación, de la manifestación secularizada que emergió del concepto de salvación. Esta salvación, de la misma forma que el progreso, deberán ser defendidas a ultranza contra los ataques de potenciales enemigos, enemigos espirituales o
o enemigos nacionales, políticos. De la misma manera, el pensamiento darwiniano ha influido notablemente sobre la construcción de las naciones modernas. La empresa que se dedicó a civilizar a los tres jóvenes fueguinos, nombrados por los marineros del Beagle como Fuegia Basket, Jemmy Batan y York Minster, fue un fracaso. Los jóvenes fueron secuestrados y llevados cautivos a Inglaterra para educarlos bajo la cultura victoriana. Se les cristianizó, les enseñaron modales y el idioma inglés. Este fracaso provocó frustración y creó ciertas dudas al respecto. Refiriéndose a estas experiencias, Bagehot expresa lo siguiente. Sin duda siempre habrá agentes que preferirán permanecer extrañas a la marcha general de la humanidad, como aquel salvaje que en su vejez volvió al seno de la tribu de donde era originario, diciendo, que había probado durante 40 años el estado de civilización, y que las ventajas que proporcionaba no equivalían a los trabajos que costaba su adquisición. Pero nosotros no debemos hacer caso de lo que dicen de la civilización aquellos que son incapaces de juzgarla, ni lo que digan tampoco las razas vencidas. Bagehot, 1877, página 281. El concepto de un progreso verificable europeo, que se supone universal, incuestionable, es a la vez impositivo, soberbio, intolerante, autoritario, de tal manera que todos los que se oponen a este progreso deberán ser ignorados, considerados incapaces de pensamiento crítico y de pertenecer a las razas vencidas. La noción del progreso europeo es monoteocéntrica en el sentido que se le comprende desde una sola dimensión. Es impensable en la existencia de diferentes progresos, asociándolo intrínsecamente a la tecnología, de tal manera que se tiene progreso o no se tiene. La construcción de los estados modernos y burgueses se ha logrado a través de la unificación por medio de la fuerza, y el uso de sus instituciones como un medio para imponer la obediencia y la unidad. La poligamia de los pueblos salvajes contrastan sensiblemente con el ideal europeo y cristiano del concepto de familia, y del matrimonio monogámico, y se supone que estos pueblos salvajes no tienen sentimiento de verdad. Sin embargo, las costumbres monogamias y la moralidad cristiana que exige Bagehot y el contexto social de la época, se deben transformar en costumbres impuestas como fortalecedoras y unificadoras de la cultura y por lo tanto, se entiende que deberán ser obligadas como un medio de defensa moral para eliminar la impudicia de los pueblos matriarcales, poligámicos, cuyas prácticas opuestas a la verdad cristiana y a la unidad nacional debilitan a la sociedad en su lucha natural por la supervivencia del más apto. La formación de los estados exigía la unificación de los pueblos esparcidos mediante el uso de la fuerza y la obediencia sin importar los medios de opresión empleados, ya sea a través de la Iglesia, o del gobierno nacional. Toda resistencia a la unificación, representa una amenaza para la construcción de las naciones burguesas. Por lo tanto, la poligamia como el politeísmo, y otras manifestaciones que exaltan la diversidad de pensamientos, son manifestaciones dispersas que necesariamente deberán ser unificadas bajo la significación de monogamia y monoteísmo. El monoteocentrismo patriarcal impuso la unificación forzosa de los aspectos heterogéneos, de lo disperso, lo diverso, lo variado, lo diferente, lo distinto, para transformarlo en homogéneo, indiferenciado, idéntico, y similar. La pérdida de la identidad cultural milenaria de nuestras naciones originarias, se produjo a raíz del nacimiento de las naciones burguesas, y la imposición de la obediencia civil. Por lo tanto es necesario desestructurar la cultura monoteocéntrica y patriarcal de las naciones eurocentradas para estructurar nuevamente la cultura de la diversidad. Todo lo que la Iglesia y la nación establecían como moral, y verdadero, tenía como fin último la imposición del poder mediante la unificación. Se suponía que todo lo que hacemos en el presente deberá ser aplicado y útil para fortalecer la moral y la obediencia a la Iglesia y a la nación, con el objetivo de lograr la unificación, la asimilación y si es necesario la eliminación de los pueblos dispersos para unificar todo en un estado uniforme. Las facultades mentales, y la inteligencia, constituyen un grado de evolución propio del hombre europeo. La superioridad de un pueblo sobre los demás se logra sacrificando el presente por un porvenir mejor, es decir, toda nuestra vida deberá prepararse para vencer al enemigo con la finalidad de sobrevivir y subordinar su cultura a la nuestra. Filogenéticamente el hombre prehistórico carecía de este sacrificio, pero el europeo lo pudo desarrollar por situarse en la cúspide de la evolución. Este hombre prehistórico nunca ha llegado a situarse en ese lugar, si lo hubiese adquirido en algún momento de la historia, no lo hubiera perdido, no hubiera retrocedido ya que se supone que la evolución es lineal, por lo tanto no se puede perder las capacidades adquiridas.
Por consiguiente, el salvaje nunca tuvo conocimientos adquiridos porque si los hubieran tenido no los hubieran perdido. De acuerdo con estas ideas arrogantes, siendo el europeo el resultado final de la evolución humana, no tiene nada que aprender de ninguna cultura, ya que todas ellas responden a realidades filogenéticas inferiores, son por naturaleza salvajes, idólatras, paganas, poligámicas, politeístas, están apartadas de la única verdad. La moralidad y la razón son las fuerzas que deberán imponerse para superar al enemigo, y constituyen el presente que ha de sacrificarse para asegurar las victorias en las luchas. La naturaleza es cruel, la lucha entre las naciones es una realidad inevitable, necesaria, y natural, por lo tanto, el más fuerte deberá eliminar al más débil, fortaleciendo el perfeccionamiento de la civilización. Todo lo que una raza deberá hacer es prepararse para eliminar a su competidor, todo sacrificio presente tiene por objetivo lograr este cometido. La facultad de razonar aumenta cuando disminuye la pasión. La razón tiende a sacrificar el presente para lograr un mejor porvenir, en cambio los pueblos salvajes pasionales, jamás podrán alcanzar tal sacrificio. La razón es una herramienta para lograr sometimiento, en cambio, la pasión no se somete, se rebela. La guerra es el sacrificio del presente para lograr un porvenir mejor, y quien se sacrifique tendrá posibilidades de sobrevivir. El concepto de progreso basado en el darwinismo social, implica 1. El dominio de la burguesía y de la aristocracia europea sobre las clases sociales inferiores. La dominación era necesaria a la burguesía para no tener que trabajar con sus manos y tener más tiempo para poder dedicarse a las actividades del espíritu. 2. Bagehot llega a la conclusión que el progreso es un proceso que tiene lugar únicamente en las naciones civilizadas. Recordemos que las naciones civilizadas de Bagehot son las mismas que las de Darwin y de Hegel, y corresponden únicamente a las naciones germano-anglosajonas del norte, porque aún las naciones del sur de Europa han sido dejadas fuera de la historia. Los pueblos salvajes se encuentran en una situación de estatismo permanente, Bagehot, 1877, página 158. El europeo se jactaba de sacrificar el presente al porvenir, lo que no podrían hacer los pueblos salvajes. Esta idea del progreso relacionado al sacrificio, ha sido transmutada del cristianismo por el cual se sacrifica la vida presente para lograr la vida eterna. Este sacrificio religioso transmutado bajo dimensiones políticas, sociales, económicas, industriales, tiene una profunda vinculación con la muerte a la vida presente, con los placeres inmediatos, con el trabajo compulsivo, la inversión y la negación de gozar ampliamente con lo adquirido, característico de las naciones protestantes. Es por eso que el concepto heredado de civilización tiene un trasfondo protestante, porque ha dejado fuera a las naciones católicas. Para Bagehot, el progreso no es un hecho constante y normal. No se manifiesta espontáneamente en la humana sociedad, por consiguiente es en vano esperar encontrarlo siempre, no deberá extrañarnos su ausencia en un momento histórico. Llega a la conclusión que los antiguos, entre ellos los pueblos orientales, no tenían la más remota idea de progreso. Ellos no podían hacer abstracción de esta idea o de rechazarla porque nunca la conocieron, y son refractarios al progreso. Este estatismo, ha contribuido para que los pueblos antiguos hayan sido siempre los mismos que son en la actualidad, pueblos estacionarios. Es por eso que los salvajes siempre se encuentran en el mismo grado de cultura. Para ellos no existe progreso, no tiene dónde asentar el edificio que podrían construir y están bien lejos de poseer los materiales de su cultura. Solo algunas naciones de origen europeo marchan al frente de la civilización y como estas naciones tienen conciencia de lo que hacen, de aquí que están inclinadas a creer que una fuerza irresistible las empuja y determina esta marcha progresiva que creen inevitable, natural, eterna, hemos de convenir, finalmente, en que en los tiempos históricos ha habido muy poco progreso, el cual se ha realizado en su mayor parte durante el transcurso de las épocas prehistóricas. Bagehot, 1877, página 57 a 58. Se tenía la convicción que solo unas pocas naciones de Europa habían sido elegidas por la providencia para expandir el progreso al resto de la humanidad, Inglaterra, Alemania, Francia, y Holanda, a las cuales agregamos la influencia de los Estados Unidos. De estas naciones emergen todos los autores de nuestras bibliotecas, a los cuales los hemos internalizado como paradigma universal, en nuestras universidades e instituciones educativas. Bagehot trata de explicar este problema, esta enorme diferencia entre civilización y barbarie, siguiendo el razonamiento de la selección natural darwiniana. Interpreta la vida como una lucha por la supervivencia,
un conflicto por el cual las naciones que son más potentes, más fuertes y mejores deben prevalecer sobre las demás. Afirma que, bajo el nombre de selección natural, se han familiarizado entre nosotros con el estudio de las ciencias naturales, y como toda grande concepción científica, tiende a extenderse y aplicarse con destino a la solución de los problemas que ni siquiera se sospechaban, en el momento en que se produjeron, de ahí que esta teoría, que en su principio solo tenía cabida en la historia de los animales, pudo luego, cambiando de forma, pero, permaneciendo idéntica en el fondo, aplicarse a la historia de la humanidad en general. Bagehot, 1877, página 59. Bagehot celebraba la desaparición del salvaje. Supone que la guerra del hombre civilizado traerá como consecuencia su exterminio. Debido a causas misteriosas y desconocidas que no se producían en la antigüedad, el europeo logró resistir enfermedades, gracias a su superioridad biológica natural, en cambio, el salvaje deberá necesariamente perecer poco a poco. Afirma que antiguamente el salvaje podía soportar el contacto con los ciudadanos romanos, esto era posible porque el salvaje permanece estacionario, y los pueblos civilizados cambian y se transforman. Por lo tanto, llega a la conclusión que la resistencia del hombre civilizado a las enfermedades, es una potencialidad que la naturaleza le ha brindado con la finalidad de contagiar, enfermar y exterminar al hombre salvaje, en la lucha natural por la supervivencia. En los escritos de estos autores, no existe la palabra paz. Toda manifestación de paz es interpretada como cobardía e inferioridad, porque se rehúsa a la lucha natural por la supervivencia. Se creía imposible el concepto de progreso en los pueblos inferiores, porque el hombre superior, o sea el europeo, no ha llegado todavía a ellos, y la única manera como estos pueblos pueden progresar, es a través de ese otro europeo. La geografía montañosa, selvática, e inaccesible, ha sido en muchos casos un obstáculo para el conquistador, poniendo fuera de su alcance a los pueblos salvajes, y por lo tanto al progreso. En tal apartados lugares no existía lucha, no podía existir la concurrencia, pues no llegaban hasta ellos las superiores razas, de ahí que han podido continuar existiendo allí las razas inferiores sin verdaderos vínculos de cohesión, y por lo tanto débiles e impotentes para la lucha. Bagehot, 1877, página 72. La paz se ha de manifestar, cuando el salvaje sea exterminado, y de esa manera, los pueblos superiores puedan imponer allí el progreso. Cuando una nación poderosa, afirmó Theodore Roosevelt, teme la expansión y renuncia a ella, puede asegurarse que su grandeza y su poder se aproximan al ocaso. Vamos a conformarnos con figurar entre los débiles y los cobardes cuando estamos todavía en nuestra primera y gloriosa juventud, en los albores de nuestra gloriosa virilidad. No, y mil veces no. Hofstadter, 1969, página 263. El progreso se manifiesta con cada conquista militar, con la colectividad conquistadora o, enjambres de conquistadores. Existe una relación directa entre el belicismo y el progreso. Recordemos que Darwin, Spencer y Bagehot, son ingleses y que vivieron el contexto del colonialismo británico, la Primera y la Segunda Guerra del Opio, el dominio británico en la India, y la era victoriana. Ellos justifican la hostilidad del hombre inglés, exaltando la superioridad natural sobre las demás naciones. Nosotros reconocemos desde luego que el espíritu del Padre se encuentra de una manera u otra en el cuerpo del Hijo. Este quid ignotum que se transmite por herencia del Padre al Hijo, se encuentra influido más que por otra causa, por la costumbre y nada más probable que la formación de un tipo fijo con el transcurso del tiempo, el cual se perpetuará por medio de la acción de las causas indicadas, siempre y cuando obren sin obstáculo. Bagehot, 1877, página 148. Para Bagehot un cuerpo, el del Hijo, contiene el espíritu que habita en otro cuerpo, el del Padre, y, según él, si bien afirma que es a través de la herencia, la manera como se transmite de un cuerpo a otro, este proceso permanece desconocido. Para Bagehot es un misterio. La costumbre es el vehículo por medio de la cual se propaga la actividad humana heredada. El autor no se refiere al espíritu desde un plano teológico, sin embargo, si analizamos esta expresión. El cuerpo del Hijo contiene el espíritu del Padre, encontramos una analogía teológica por transmutación. El cuerpo del Hijo contiene el espíritu de su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta analogía inconsciente mencionada por el autor, me hace considerar lo siguiente.
Dicha analogía enuncia inconscientemente la relación y graduación transmutatoria de los aspectos teológicos en conceptos biológicos y políticos. Sus afirmaciones no son una simple comparación casual, contienen elementos teológicos ya irreconocibles como tales y distorsionados. La unidad entre el Padre y el Hijo la encontramos en la doctrina de la Trinidad. En las ideas de Bajeot y de Spencer, la política contiene elementos teológicos imbricados ya transmutados e irreconocibles como teológicos debido al proceso de deformación histórico e inconsciente. 2. Es el cuerpo del varón necesariamente el que recibe el espíritu del Padre. De tal manera que el varón no solo recibe los títulos del Padre, la herencia material, también recibe, según Bajeot y el darwinismo social, la herencia biológica del Padre. En la costumbre judía, de la cual deriva el cristianismo, es el primer hijo varón del Padre el que recibe 2 partes de la herencia, mientras que los demás hijos solo reciben una parte. Deuteronomio, 21-15. El primogénito es especial porque todos los primeros, y todo lo primero, es amado, es grato ante los ojos de la divinidad monoteísta judía. Este Dios exige, demanda, ordena bajo la pena de castigo, que lo primero deberá ser ofrendado para él, las primeras frutas, el primer animal del rebaño, y el primer hijo varón, siempre que éste sea el hijo mayor. Este primer hijo tiene que ser varón y no mujer, en la halajá judía, y en sentido lato en las diferentes tipologías monoteístas, la representación de la divinidad es relacionada con el varón. El Dios monoteísta está relacionado fuertemente con los aspectos masculinos. Podemos afirmar que las tipologías monoteístas son estructuralmente piramidales porque el varón es cabeza de su familia, pero por encima de su cabeza existe otra cabeza, la de un Dios monoteocéntrico, patriarcal, y percibido como masculino. El hijo varón primogénito, para recibir la herencia de privilegio deberá ser reconocido por otro varón, es decir, por su padre, y éste, deberá ser reconocido por otra manifestación masculina superior de naturaleza divina. El concepto de la herencia biológica ha sido influenciado por la lógica de la sucesión y la primogenitura patriarcal que el cristianismo ha heredado del judaísmo. Por un designio inexplicable, la providencia ha decidido otorgar al varón, y no a la mujer, salvo que ésta no tenga hermanos como el relato de las hijas de Zelofad, Números, 27, 1-11, el derecho de recibir la herencia, y por lo tanto, Bajeot ha reaccionado inconscientemente bajo la certeza que del mismo modo, la capacidad intelectual es posesión exclusiva del varón, y como tal, ha de pasar biológicamente del padre al hijo varón y no a la mujer. El concepto de la primogenitura monoteocéntrica ha dejado huellas inconscientes en el pensamiento de Occidente. Más adelante veremos con más detalles, la influencia psíquica de estas tipologías religiosas monoteístas y su influencia en la civilización occidental, estableciendo una comparación con la estructura psicológica del politeísmo. 3. Este pensamiento relaciona las ideas del darwinismo social con el varón, con el patriarcado, con el hombre, ya que no es el cuerpo de la mujer el medio de herencia, sino el cuerpo del varón. Se supone que solo a través de la fuerza muscular, y del vigor viril, se pueden ganar las batallas. Por lo tanto, los componentes materiales o biológicos que hereda el cuerpo del varón y no lo hereda el cuerpo de la mujer, se transforman en las armas necesarias para subyugar a los enemigos, e imponer la influencia de la civilización. El origen de las naciones modernas eurocentradas es de naturaleza patriarcal, porque han heredado el espíritu del Padre, sin el cual el progreso no podría tener lugar. Para lograr este progreso, es necesario subyugar a los pueblos inferiores, estáticos, y únicamente el ímpetu viril del hombre civilizado podrá llevarlo a cabo. Según el autor, la imitación, y la tendencia a la conservación de las costumbres habituales, dan resultados inapreciables, trascienden el orden físico y actúan como fuerzas constantes, de generación en generación. Esa tendencia a la continuación que tienen las costumbres humanas se va desarrollando mientras tanto no haya nada que la detenga. La detención puede estar ocasionada por selección natural, por la conquista de un pueblo sobre otro. En estas ideas se expresan ciertos temores compulsivos de padecer un retroceso evolutivo o una contraevolución. Es decir, en todo caso que se decida renunciar a la acción bélica, para establecer la paz, se estará renunciando al mismo tiempo, a la lucha por la supervivencia. De tal manera que si se extingue la vitalidad que mantiene viva la acción bélica y viril, a través de la cual se somete a los pueblos inferiores, se corre el riesgo de ser sometidos por ellos y de perder definitivamente la hegemonía alcanzada. Por lo tanto,
es inevitable detenerse en esta prosecución ambiciosa, porque la detención de estas fuerzas bélicas, tendrá como consecuencia la réplica letal del perpetuo enemigo. El miedo al ataque como respuesta de la proyección del odio, genera una constante situación de amenaza y de temores a una represalia. Estas ideas producen una situación de ansiedad permanente, de movilidad, de acción, inseguridad, temor, sospecha, viviendo en un continuo estado de alerta, siempre en guardia, despierta intrigas, desconfianza, elucubraciones, dudas, e incertidumbres. Pero a pesar de ello, se suponía que renunciar a este impulso belicoso, destructivo, y expansionista que expresa el progreso del hombre equivale sucumbir ante las fuerzas de un enemigo más débil, y tener que retroceder a un periodo de oscurantismo. El pensamiento científico de la época construyó evidencias, apoyándose en diversas fuentes con el fin de demostrar lo que en realidad se deseaba creer. Se trataba de ajustar la realidad a los deseos partiendo de cimientos endebles cuyo resultado es el de esperar el desplome de todo un edificio de convicciones. Creemos en nuestras propias fantasías, deseos y racionalizaciones, y en base a esto, se construyen teorías. Nuestras convicciones pueden estar habitadas por una ciega creencia, impulsada por fuerzas inconscientes, irracionales, que ubican a los oprimidos como espíritus superficiales, que no comprenden los hechos más evidentes de la humana naturaleza. Según el pensamiento de la burguesía, el salvaje. 1 tiene una inteligencia débil. 2 posee grandes pasiones, emociones e impulsos. Estas pasiones están relacionadas con la inteligencia débil. Cuanto mayor es la pasión, menor será la inteligencia. En la era victoriana, la pasión sexual debía refrenarse por interpretarse como impúdica. Del mismo modo la espontaneidad, debía suprimirse por relaciones mecánicas, estudiadas, y cuidadosas para no producir rechazo social. Esto instituía una forma de diferenciarse ante los pueblos pasionales y salvajes no europeos que se iban conquistando. 3 prefiere el disfrute pasajero de un placer débil, trivial, a los goces tranquilos y duraderos. 4 es incapaz de sacrificar el presente por el porvenir. 5 tiene un sentido moral muy rudimentario e imperfecto. 6 carece de costumbre complicada. 7 es circunspecto y calculista. Desde una mirada eurocéntrica y universal se juzgaba a los pueblos salvajes de ser pasivos y estáticos. Ese sacrificio burgués del presente para arribar a un porvenir mejor, consiste en el ahorro, la inversión, y la reinversión, para lograr un desarrollo tecnológico, sin el cual sería imposible subyugar a los demás pueblos. A través de este sacrificio se puede obtener una ventaja bélica en esa lucha de las naciones. De acuerdo a esto, si una nación es capaz de realizar este sacrificio, entonces, una sola tribu australiana, hubiera dominado toda la Australia tan fácilmente como la han conquistado los ingleses en nuestros días. Supongamos que una raza de escoceses de espíritu circunspecto y calculista, supongámosles tan ignorantes como los australianos, indudablemente hubieran sometido la región comprendida entre el estado de Torres hasta el de Beís, por más desesperada que fuera la resistencia de los australianos, se hubieran apoderado ellos solos de todo el territorio. Bagehot, 1877, página 158. El animal no puede sacrificar el presente por un futuro mejor, solo está impelido instintivamente a satisfacer sus necesidades momentáneas. Del mismo modo, un pueblo primitivo por situarse filogenéticamente más cerca de la naturaleza animal, de igual modo es incapaz de sacrificar el presente. De acuerdo a esto, y desde una perspectiva eurocéntrica se creía que la India por tratarse de una civilización pasiva y primitiva, ha permitido que unos pocos británicos vencieran a millones de indios. El carácter autoritario, concibe a la debilidad, la indefensión y aún la búsqueda de la paz como sinónimos de inferioridad, de cobardía, de pasividad. Por lo tanto ha de experimentar un profundo desprecio y odio hacia la debilidad y la impotencia. Por encontrarse en una escala filogenética inferior a la del europeo, conformado por el hombre, blanco, cristiano, civilizado e industrializado, la moral de los salvajes es considerada imperfecta y rudimentaria del mismo modo que su razón, lo que permite colonizarlos fácilmente. Esta facultad intelectual de los pueblos superiores se halla relacionada intrínsecamente a esa moral elevada capaz de sacrificar el presente. Esta moral elevada se relaciona con aspectos intelectuales complejos. Además tenemos derecho a suponer que las varias razas habitantes de aquel mundo en aquella época no hubieran perdido, una vez obtenida la más útil de las facultades intelectuales,
la que mejor debía asegurar su victoria en las luchas incesantes que los hombres han sostenido siempre entre sí, y contra los elementos y los varios seres de la naturaleza desde que existen, ni podemos suponer hubiesen abandonado las costumbres que en los tiempos históricos tienen la preeminencia sobre todas las demás. Y aseguran las victorias en las luchas, podemos estar seguros de que la moralidad del hombre prehistórico era tan imperfecta y tan rudimentaria como su razón. Podemos aplicar a la moral esta elevada facultad que nos permite ser dueños de nuestras acciones cuando decíamos de la aptitud del sacrificio del presente por el porvenir por razones importantes. Ambas facultades, y sobre todo la de obedecer a una moral elevada, va unida estrechamente a concepciones intelectuales muy complejas cuya existencia no podemos suponer entre aquellos hombres que no sabían contar más allá de 5, cuyas formas de expresión y cuyos medios de lenguaje eran simples y groseros, que no sabían leer, ni escribir, y que usando de una frase tan enérgica como precisa, carecían de vasijas y marmitas, que sabían hacer fuego, pero no sabían nada más, y cuyo imperio sobre la naturaleza no pasaba de aquí. Bajeot, 1877, página 159. La sociedad proyectaba sus miedos, el odio, sobre los pueblos extraños adjudicándoles a ellos sus mismas cualidades y afectos. Debido a esto, toda manifestación cultural diferente a la europea era vista como peligrosa, irrespetuosa por la vida humana, ignorante de los sentimientos de familia, que se dan prisa en matar a los individuos, que apenas tienen sentimientos de la verdad, que siguen una tradición terrible, que tienen mayor tendencia a emplear la mentira que a evitarla. Incapaces de valorar como legítima las costumbres culturales de los pueblos conquistados, se creía en la existencia de una cultura universal que solo podía ser interpretada, bajo la moral inglesa y victoriana, como el único patrón de medida universal. Esta lógica tiene una raíz bélica y militar. Se tenía la firme convicción que la familia monogámica tendía a unificar lo disperso, base fundamental de la lucha por la supervivencia, y al hacerlo, por medio de prácticas morales unificadoras y fortificadoras, dotarían a las naciones de un sentimiento de familia para subyugar a las naciones pudendas, poligámicas, y politeístas, no unificadas, dispersas, disgregadas moralmente, y como consecuencia más débiles. Por consiguiente, las ideas del matrimonio son tan vagas y tan débiles, que se ha debido inventar la expresión de matrimonio en común para dar a comprender su unión o matrimonio, en que todas las mujeres de la tribu son comunes a todos los hombres de la misma tribu pero a ellos solamente. Hoy día si consideramos de qué manera las sociedades humanas se han estrechado, por decirlo así, se han fortificado con el amor de la verdad, con las afecciones de familia y la solidez de los vínculos del matrimonio, si reconocemos que tales sentimientos asegurarían una victoria pronta, cierta y completa a la tribu que las poseyera sobre las tribus desprovistas de ellos, empezaríamos a convencernos de cuán inverosímiles que las innumerables tribus esparcidas por el mundo hubieran perdido todos los instrumentos de conquista, los más poderosos a lo menos, para no mentar los demás. Bajeot, 1877, página 160. Se les daba gran importancia a las matemáticas, a través de ellas se creía que era posible conocer el grado de inteligencia. Por intermedio de la matemática, de la capacidad de contar se creía llegar a saber el nivel de salvajismo de los pueblos seniles. A mayor conocimiento y dominio matemático, mayor evolución social y por lo tanto mayor capacidad para subyugar al enemigo. Las matemáticas y la capacidad intelectual se relacionan estrechamente, a estas verdades relativas a los números, que son de naturaleza instintivas, es innato, es decir, se nace con esta cualidad. De acuerdo a la capacidad de razonar matemáticamente, se pretendía conocer la inteligencia heredada del sujeto. Ha de suponerse entonces que el hombre europeo, ocupó evolutivamente el pináculo de la civilización, y está situado en el punto más alto de la escala filogenética. Por lo tanto, el instinto animal fue menguando paulatinamente, hasta llegar al presente donde el hombre europeo ocupa una posición superior, y más cercana a la naturaleza humana que cualquier otra cultura de la Tierra. El instinto animal le sirvió al hombre salvaje de ayuda y protección para luchar por la supervivencia, pero ese instinto tuvo que debilitarse gradualmente a medida que evolucionaba la razón. La razón se ha transformado ahora en un arma más sofisticada y superior al instinto, lo que permite a las naciones civilizadas eliminar a los pueblos irracionales en la lucha por la supervivencia. La influencia del patriarcado encubrió las obras de Johann Jakob Bachofen y Morgan sobre las civilizaciones matriarcales. La publicación en lengua castellana tardó 125 años en salir a la luz por vez primera,
después de la fecha de su primera edición alemana. Bachofen murió en 1887 en el olvido, sin haber contemplado la valoración social de su obra. Con todo el material que hemos analizado hasta este momento, podemos inferir las causas de tal ocultamiento, y la sordina puesta en estas obras notables. Lo mismo sucede con las notables producciones en nuestro continente. ¿Qué sucede con los trabajos que se hacen desde este continente? ¿Quién o quiénes los está excluyendo, e invisibilizando? ¿Por qué? Es necesario que desde Europa o los Estados Unidos se valide el conocimiento de nuestro continente Abya Yala para poder considerarlo válido. Desde una perspectiva europea, desde el pensamiento patriarcal, y el contexto social victoriano, se pensaba al hombre primitivo como un ser de costumbres licenciosas, sin sentido moral, y como prueba de ello, se recurrían a los escasos e imprecisos datos antropológicos de viajeros, para confirmar lo que se deseaba creer. Este profundo desprecio por las sociedades matriarcales, hizo posible creer que, considerando el asunto bajo el aspecto moral, nosotros sabemos que la época prehistórica era desde luego una época de licenciosas costumbres, y la prueba está en que solo se conocía el parentesco por las mujeres, como sucede aún entre los salvajes más atrasados. La maternidad, se ha dicho, es un hecho incontestable, la paternidad puede ser dudosa. Si estas expresiones son muy poco delicadas, en cambio indican perfectamente el parentesco de las sociedades humanas inferiores. Bajeot, 1877, página 162. Existía una relación intrínseca entre los pueblos atrasados y salvajes con el matriarcado, y las naciones civilizadas europeas con el patriarcado. La tendencia al patriarcado está basada en el poder, en el androcentrismo, lo cual es imprescindible para levantar hombres guerreros, ya que sin ellos sería imposible el progreso y la civilización. Estas fuerzas descansan en el potencial bélico de las naciones dominantes. Es necesario que el varón sea educado bajo el despotismo doméstico. La ausencia general y completa de una fuerza útil, de una facultad necesaria para la guerra, es la mejor prueba que los hombres prehistóricos no la poseían. Admitido este axioma, podemos aplicarlo también, y de una manera palpable y evidente al matrimonio de las razas primitivas. Una familia constituida con estrechos vínculos, es el mejor germen de una nación belicosa. En una familia romana, los niños desde su nacimiento estaban educados bajo un despotismo doméstico que les preparaba maravillosamente a someterse más tarde a una disciplina militar, a una instrucción militar, o mejor dicho, a un despotismo militar. Estaban prontos a obedecer a sus generales, porque estaban acostumbrados a hacer otro tanto con sus padres, y si triunfaban de todo el mundo en su edad viril, era porque desde su infancia estaban educados en sus casas para ello en el seno de la familia, donde la tradición o la pasión del valor estaban fortificados por la costumbre de un orden inflexible. Nada de esto podía tener lugar en estas agrupaciones, donde vínculos muy poco estrechos reunían a los individuos de una familia, si es que merecen este nombre aquellas agrupaciones. Nada de esto podía suceder allí donde la autoridad del padre era nula, y muchas veces su personalidad incierta, allí donde la filiación no se determinaba por la paternidad, y allí donde la propiedad no viene del padre, pues que esta propiedad pasa solo a los que ciertamente están unidos por los vínculos de la sangre. Es decir, a los hijos de su hermana. Una nación sin relaciones estrechas entre sus diversas agrupaciones o entre sus individuos, que no reconoce la paternidad como un vínculo de parentesco legal, será inmediatamente vencida como una agrupación incoherente, como se ponga en pugna con otra nación cuya organización descanse en el principio de la patria potestad. Bajeot, 1877, página 170. Si la naturaleza es cruel, si en verdad estamos viviendo una guerra constante por la supervivencia, si realmente es así, entonces debemos armarnos para eliminar de antemano al enemigo, antes que éste lo haga con nosotros. Bajeot admiraba la capacidad bélica y expansionista del Imperio Romano, y su deseo era poder reconstruir nuevamente ese poder. En la medida en que el niño obedecía a ese despotismo doméstico, de esa misma manera obedecería también a sus generales. Por eso es necesario el patriarcado. El despotismo doméstico patriarcal es esencial para la preparación bélica y el militarismo. En cambio, en las sociedades matrilineales, este despotismo familiar tan necesario, no estará presente porque la autoridad del padre es nula y por lo tanto la capacidad bélica de dichas sociedades también lo será. Para el darwinismo social, es el cuerpo del hijo el que recibe el espíritu del padre como herencia. Por lo tanto,
Sin capacidad bélica no podría existir el progreso, ya que éste está ligado a dicha capacidad. Debido a ello, las sociedades matriarcales, y por lo tanto también lo será la mujer, son inútiles porque no producen hombres aptos para la guerra, ya que la herencia bélica se describe desde el cuerpo del padre al cuerpo del hijo varón. Debido a su cosmovisión eurocéntrica, y a su contexto social, Bajeot cae en el mismo error al creer que todas las manifestaciones culturales son violentas, y que el propio ser humano es necesariamente violento y malo por naturaleza. El amor, la libertad, la solidaridad, la liberación de la mujer, la paz, no tienen valor en sí mismos ni pueden ser hallados por sí mismos, ya que deben su existencia gracias a un periodo anterior de guerras que les dio su razón de ser. Bajeot creía en un periodo primitivo de la edad de la humanidad que denominó la edad de la lucha, en el cual las naciones superiores han vencido a las naciones inferiores, las más fuertes a las más débiles. Esta edad tenía una tendencia acentuada hacia el progreso pero incierta, donde las virtudes y hábitos de guerra se perfeccionaron y desenvolvieron. Más tarde, esta situación cambió, de tal manera que ya no se favoreció el desarrollo de la guerra. Esta virtud y hábitos de guerra fueron cambiando y manifestándose bajo otra utilidad y efectos, abandonando las virtudes del pasado. El respeto por la ley es una virtud propia de la guerra para disciplinar a las naciones en épocas remotas. Este respeto por la ley, el elemento indispensable, no ha desaparecido, y debe su existencia y virtud a la guerra. Las virtudes y armonía del orden, el progreso, explican el éxito. Estos conceptos que aparecen en nuestros libros y publicaciones, contienen un significado transmutado, histórico, militar, y colonialista. El concepto de orden, ordenado, homogéneo, uniformidad, progreso, deber, competencia, éxito, disciplina, disciplinado, contiene ciertos restos deformados provenientes de fuerzas expansionistas y militaristas. Este progreso está fuertemente relacionado al sentido de competencia, de lucha y de supervivencia del más apto. Bajeot llega a la conclusión que la mayor parte de la población mundial está en condiciones de atraso y solo una pequeña minoría civilizada ubicada geográficamente al norte de los Pirineos tiene la misión de llevar adelante el progreso de la humanidad combatiendo, destruyendo y asimilando a esa mayoría incivil. El progreso surgirá entonces de la lucha de razas, de la guerra, de la imposición del más fuerte sobre el más débil. Sin embargo, estas fuerzas bélicas van tomando otras formas más civilizadas de expansión y manipulación mediante la competencia económica, el buen trato, y la dulcificación de las costumbres. El cuerpo de la mujer es deseado y excluido simultáneamente. Deseado sexualmente, pero excluido para la guerra. Esto implica que la mujer no contribuye en el desarrollo del progreso, ya que éste solo puede llevarse a cabo mediante las cualidades varoniles, y el uso de la fortaleza de hombres guerreros. Para Bajeot, la guerra produce y fortifica ciertas virtudes que denomina preliminares, como el valor, la sinceridad, el espíritu de obediencia, el hábito de disciplina, cualidades fundamentales, que aseguran el predominio militar de una nación sobre las otras. No importan los medios cómo se hayan adquirido estas cualidades, lo importante es obtenerlas para poder competir con una ventaja mayor. Gracias a la guerra, las naciones han adoptado estas virtudes, destruyendo al mismo tiempo los vicios opuestos. Estas virtudes son características del hombre, y no de la mujer. Ya que es el hombre precisamente, que, mediante su fuerza, destreza, valentía, y valor, marcha adelante en la historia, portando el estandarte del progreso. La victoria propaga el valor, y el rudo choque, el encuentro, la combinación de las cualidades varoniles, la entereza, la firmeza y serenidad de ánimo, el valor arroja del mundo la bajeza y la estrechez de miras. Bajeot, 1877, página 104. Por otro lado, la evolución religiosa debía dejar atrás la idea nociva de superstición, que podía conducir a la nación hacia la derrota militar. Por esta causa, la superstición era desechada y concebida como propia de los pueblos inferiores. La superstición es contemplada como un problema militar, puesto que una nación que no logra superar esas ideas irracionales, podría estar a merced de una nación en iguales condiciones pero que no estuviese dominada por estos supersticiosos presagios. La historia nos ofrece muchos casos de ejércitos que han sido derrotados por el temor de un eclipse, que han motivado y retardado la adopción de medidas necesarias. Bajeot, 1877, página 182, ya hemos visto la importancia que el patriarcado le ha dado a la ley, el orden,
el progreso, la civilización, el varón, la fuerza muscular, al que manda, el ser superior, ser más inteligente, someterse pasivamente a una autoridad superior, y al mismo tiempo someter a más débil. Según el darwinismo social, en la medida que descendemos en la escala filogenética, la presencia del líder tiende a desaparecer entre los animales más inferiores. Teniendo en cuenta el concepto de evolución lineal humana, se llegó a la conclusión que el hombre primitivo no tenía líderes a los cuales obedecer, y que esta costumbre vino mucho después, en la medida en que las sociedades evolucionaron. Por lo tanto, las sociedades matriarcales son contempladas como más primitivas e imperfectas que las sociedades patriarcales porque, de acuerdo a la lógica de la obligatoriedad natural, biológica de la existencia de un líder impositivo y unificador, se supone que estas sociedades se encuentran filogenéticamente más cerca del reino animal. De acuerdo al pensamiento patriarcal, una sociedad no podrá subsistir sin un jefe que imponga su dominio, y si es posible que ese dominio sea impuesto por la fuerza es mejor. Para que la humanidad progrese, según la interpretación sociológica de Bajeot, deberá establecerse un poder unificado y unificante por medio de la coacción, para lograr posteriormente el sometimiento de las costumbres y usos nacionales a este poder ya unificado. Las naciones necesitan una autoridad que imponga una regla de vida fija con la finalidad de prever el porvenir. De manera que se hace necesario el sacrificio momentáneo impuesto a través de la coacción, del placer más o menos violento pero pasajero al placer del porvenir que es más duradero. Es decir, se debe sacrificar el placer momentáneo para encontrar la debida recompensa en el goce futuro. Los animales solo desean la satisfacción subitánea de sus impulsos instintivos, pero dicha satisfacción podrá postergarse en las razas más elevadas ya que éstas se encuentran en un estado superior de desarrollo. Si bien es cierto que a menudo debemos sacrificar el presente para lograr un futuro mejor, esta decisión deberá ser autoimpuesta, tiene que producirse desde adentro, desde la misma voluntad humana y no desde afuera mediante la coacción con el fin de lograr la unificación forzosa nacional. Según Bajeot, la legislación primitiva se establecía por 1. Supersticiones. 2. Ritos, representan el objeto más importante que se proponían alcanzar las legislaciones más primitivas. 3. Propiedad común del grupo, contra la propiedad privada. 4. El grupo gobernado por un jefe. 5. La imitación y su efecto contagioso en el salvaje es más intenso por estar emparentado filogenéticamente con el reino animal. 6. Tabúes, prohibiciones. El proceso que conducía a la civilización, lo entendía como una serie de pasos difíciles de dar, sobre todo los primeros. Significaba un gran beneficio para la civilización el que los vencedores pudieran introducir la cultura entre los vencidos de una manera pronta y eficaz. La experiencia que tenemos de los ingleses en la India, nos prueba, cuando menos que una raza muy civilizada no puede ejercer su saludable influencia de una manera pronta sobre una raza inferior, por la misma diferencia que entre ellas subsiste. Las dos razas están demasiado separadas, y no son los escritos y condiciones de superioridad de la mejor, los que admira la inferior, el lenguaje usual no es el mismo para una que para la otra. El individuo de mejores condiciones no puede ser un modelo para el que las tiene inferiores, no podrá por otra parte, modelarse ésta bajo un pie civilizador, aunque quiera, y no lo quisiera aunque pudiese. De esta manera han vivido ambas razas durante mucho tiempo, en contacto continuo al mismo tiempo que muy separadas, viéndose cada día y cambiando cada día palabras superficiales, pero separadas profundamente bajo el punto de vista moral e intelectual, y no ejerciéndose influencia alguna de importancia, ninguna de estas influencias que podían esperarse de un contacto continuo y directo. En las sociedades primitivas no existían diferencias tan marcadas, el vencedor, cuya superioridad era relativamente débil, mejoraba al vencido fácilmente. Bajeot, 1877, página 199. Ya hemos visto que la codicia, un profundo deseo de poder, de obtención, de odio eran racionalizados bajo argumentos científicos, y discursos pudorosos, cargados de preocupación manifiesta por el bienestar del oprimido. Ha de suponerse que un pueblo inferior tiene que ser sacrificado para lograr el bien de la humanidad mediante la intervención del pueblo vencedor y más civilizado, el cual deberá ocuparse de tal sacrificio. Esta idea desde mi punto de vista resulta de la transmutación psíquica inconsciente de materiales teológicos en políticos, biológicos y sociológicos. La idea de sacrificio tiene una fuerte implicación teológica e inconsciente. El encargado del sacrificio resulta ser ahora un sacerdote sustituto y simbólico.
Este deberá degollar la ofrenda en el altar, sustituyendo al animal por un pueblo o una nación expiatoria, de tal manera que la ofrenda animal deberá ser reemplazada por el negro, el salvaje, el indio, el indígena, el incivil, el esclavo, las naciones poco industriosas, atrasadas, y seniles, que no saben gobernarse por sí mismas, y que deberán ser necesariamente asimiladas y eliminadas. Estos nuevos sacerdotes colonialistas decidirán, mediante el uso de sus armas, quiénes han de ser ofrendados en los altares de la guerra. La nación civilizada y predestinada tiene una misión sacerdotal y divina, que consiste en sacrificar a otras naciones inferiores limpiando con su sangre expiatoria, el atraso y el oscurantismo que hubiese experimentado la humanidad, si tal raza hubiese sobrevivido. Por lo tanto, la muerte de esa raza expiatoria, implica la supuesta liberación y purificación de la humanidad. En esto consiste el sacrificio presente para obtener un futuro mejor. Debido a los cambios sociales experimentados en el siglo XIX, la tarea de justificar el voraz deseo de geofagia y ambición mediante discursos religiosos y argumentaciones teológicas se tornaba cada vez más difícil. Por lo tanto, se debía racionalizarse y transmutarse ciertos materiales religiosos bajo la forma de ciencia, en discursos filosóficos, sociológicos, o políticos. A finales del siglo XIX, se crearon diferentes corrientes de pensamientos para dar impulso a la actividad colonialista. En la actualidad continuamos usando algunos términos como disciplina, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. Sin embargo, no creemos conveniente disciplinar el conocimiento. Las disciplinas fueron una construcción europea para el servicio de la colonización creciente. Las disciplinas aportaron información a los intereses expansivos europeos. Desde la antropología se intentaba demostrar científicamente la existencia de pueblos inferiores. Desde la sociología, y la psicología bajeotiana, como ya lo hemos visto, se intentaba demostrar empíricamente que el concepto de progreso y civilización debía llevarse a cabo únicamente por la vía de la opresión y la esclavitud. La biología nos había demostrado la supervivencia del más apto, la inferior inteligencia de la mujer, debido a su reducida capacidad craneal comparándola con la del hombre. Se creyó ver en el cerebro humano ciertas circunvalaciones que demostraban sin lugar a dudas la inferioridad de la mujer. Se creyó en la superioridad biológica del europeo sobre las demás razas, en la evidente crueldad de la naturaleza, y como resultado, la imposibilidad humana de lograr el progreso a través de la solidaridad. Desde la geografía, se estudiaba la ubicación de estos nuevos territorios para colonizarlos. Era necesario conocer el clima, la topografía, la fauna, la vegetación para lograr internarse más fácilmente en esos territorios. Desde la política, y la diplomacia, se logró anexar a los imperios, a los esclavos y a los pueblos oprimiéndolos. Bajeot y la opinión general de la época afirmaba que, la naturaleza se ha encargado de eliminar en cada grupo a los individuos que no estaban en armonía con las costumbres reinantes, lo que ha despojado de su vigor, y ha acabado con ellos si han sido débiles. Bajeot, 1877, página 200, si aceptamos que la naturaleza es cruel, y que esta realidad se expresa en la frase de Carlyle, o me matas o te mato, la debilidad humana así como enfermedades, la vejez, la invalidez, y deficiencias, deberán ser interpretada como inferioridades que obstaculizan el desarrollo de una nación y que la misma naturaleza deberá encargarse de desechar lo antes posible, ya que estos sujetos no solo no son aptos para la guerra, sino que producen pérdidas económicas al Estado. A finales del siglo XIX, ya es más difícil aplicar el carácter espartano o romano, debido a que en los tiempos modernos las sociedades son más tolerantes de tal manera que para lograr la dominación se deberán aplicar otros métodos sustitutivos. Uno de los objetivos de la sociología y de la psicología bajeotiana, es promover la idea que el colonialismo no solo no es una actividad destructiva y deletérea, sino que es necesaria, para el progreso y la libertad de los pueblos colonizados y de la humanidad. Desde este punto de vista, Bajeot menciona la intervención británica en la India, como una porción de beneficios inestimables, por eso supone que, los británicos le dan a los indios el disfrute de una paz continua, la libertad comercial, el derecho a vivir como mejor le parezca con tal que se sometan a las leyes. Bajeot, 1877, página 214, se llegó a suponer sin ningún reparo ni descaro, que el pueblo inferior que se resiste a la colonización es un pueblo desagradecido, porque se opone a ser ayudado y socorrido. Este se resiste ante el sometimiento de un pueblo superior que solo desea su protección y bienestar. Esta resistencia se debe a su condición de pueblos inferiores,
estáticos y contemplativos por naturaleza, lo cual no le permite adaptarse a los continuos cambios realizados por las potencias colonizadoras superiores. Una nación pacífica, sin fuerza militar, que se resiste a la guerra y que valora la solidaridad y la cooperación, ha de considerarse una nación débil, timorata, pasiva, y estática, predestinada por la naturaleza para ser dominada y subyugada. En la India y en la China, donde el concepto del tiempo es diferente al concepto europeo, sus culturas son contempladas despectivamente como civilizaciones estáticas, fundadas en el hábito y las costumbres. Estas características se suponen que son una clara evidencia de su inferioridad natural y racial por carecer de continuas mejoras como lo procura la civilización europea. Por lo tanto, del mismo modo que la humanidad, Oriente necesita ser civilizado por los europeos e Inglaterra tomó la difícil tarea de llevar a cabo esta evangelización colonialista. En una palabra, nuestra tarea en Oriente se reduce a llenar de vino nuevo los viejos odres, lo que es decir, ingerir en lo posible una civilización cuya alma es el progreso, en el seno de otra cuya ciencia es la inmovilidad inerte. ¿Lo lograremos o será infructuosos nuestros esfuerzos? Esta es quizás la cuestión magna de nuestro siglo, en el que las cuestiones políticas más importantes son más numerosas que en ningún otro. Las investigaciones históricas nos han demostrado que la manera de sentir de los indios es antigua, y que es moderna la de los ingleses. Bagehot, 1877, página 215. La relación entre movilidad, rapidez, movimiento, dialéctica y modernidad, contrasta con el concepto europeo de inmovilidad inerte y de antigüedad. La relación entre inmovilidad y antigüedad, es, desde una perspectiva europea, propia del estatismo oriental improductivo. Se relacionaba la rapidez con lo moderno, con el progreso, la compulsión por el trabajo, la producción fabril, la energía motriz, la celeridad, la velocidad, características propias de una sociedad ansiógena y compulsiva. En cambio, la falta de ese concepto lógico y europeo de rapidez, se relacionaba con el estatismo y el atraso, con los pueblos salvajes y seniles, con lo antiguo, lo que ha quedado en el pasado, y en el olvido. Bagehot afirma que, sin duda, la mayor parte de las civilizaciones han permanecido inmóviles, aún hoy día, es el quietismo y la inercia el estado general del mundo, el mismo progreso no es más que una rara excepción, pero nosotros ignoramos por qué causa ha aparecido el progreso en un caso excepcional, o bien qué elementos ha faltado para que apareciera en todos los demás casos. Bagehot, 1877, página 216. Conceptos como inmovilidad, estatismo, hábitos, y costumbres, se relacionan estrechamente con el atraso y lo primitivo. Las naciones colonialistas se autoconvocan y se autoproclaman para realizar una digna tarea expansionista y civilizatoria, a la cual no han sido llamadas. Se consideran inspiradas por la providencia para cumplir una misión redentora, para guiar a las naciones seniles que no pueden gobernarse por sí mismas. Las naciones colonialistas se convencieron a sí mismas de hacer un gran bien a las naciones colonizadas, se convencieron que estaban llevando el progreso, la libertad económica, y un sinfín de beneficios inestimables. En realidad, estas fueron dominadas, expoliadas, sus habitantes eliminados o llevados como esclavos, obligados a cambiar sus prácticas culturales y religiosas. Bede Griffiths expresa notablemente que la mente occidental ha dividido el mundo en dos mitades, el consciente y el inconsciente, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, y la filosofía occidental oscila entre los dos extremos del materialismo e idealismo. Ello se debe a una enfermedad de la mente, a una esquizofrenia que se ha desarrollado en el hombre occidental desde el Renacimiento, en que se pierde la visión unitiva de la Edad Media. La visión medieval es en otros aspectos, inadecuada, y el hombre occidental tiene que recuperar su equilibrio volviendo a descubrir la visión del mundo antiguo, la filosofía perenne, que se encuentra plenamente desarrollada en el budismo Vedanta y Mahayana, pero que está implícito en toda religión antigua. Griffiths, sin fecha, página 53.